Vamos a ir en esta mañana a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sé si hay sonido, me puede dar un poquito más de retorno, porque me escucho más afuera que acá adentro. Vamos a tocar un tema que es crucial. Estos días meditaba, tuve varios cierres, algunos cierres de equipo, grupo pequeño, tuve cierre en el trabajo, distintos cierres. Y la verdad que algunas personas decían estoy terminando un año duro, otros decían estoy terminando un año difícil, pero había un denominador común. Recién también a todo el equipo de músicos, coordinadores que estábamos ahí antes de subir, les preguntaba cómo habían terminado el año. Y todos decían algo, ¿no? Que hubo muchas pruebas, mucha turbulencia. Algunos terminaron bien, otros estaban a mitad de camino y otros estaban medios. Pero el denominador común era muchas pruebas, muchas dificultades. ¿Cuántos han vivido pruebas este año? Es más fácil preguntar al revés. Levánteme la mano, ¿quién no fue probado este año? No hay manos. Y el título del mensaje en esta mañana es Crisis. Ahí producción me va a ir ayudando. Crisis. Interesante palabra. La conocemos, somos argentinos. Así que esta palabra convive con nosotros. ¿Es uno más en la casa o no? A veces escuchamos hace tantos años que vivimos en un país con una crisis económica, con una crisis cultural, una crisis social, una crisis de valores. Pero hay crisis en el matrimonio, hay crisis en los hijos, hay crisis en el trabajo, hay crisis donde te muevas. Entonces Dios cargaba mi corazón para compartirte un mensaje sobre la palabra de Dios y qué dice la palabra sobre las crisis, qué nos enseña, cuál es el propósito de ellas y por qué nosotros más que nadie en este mundo como cristianos tenemos que aprender a vivir en las crisis. Lo curioso de todo esto, que la palabra crisis proviene del latín. ¿Y saben qué significa? Crecimiento. Llamó mucho mi atención esto. Crisis es crecimiento. Por eso no hay crecimiento sin crisis. ¿Podés decir conmigo eso? No hay crecimiento sin crisis. Ahora, crisis, en el original griego, el cual fue escrito el Nuevo Testamento, tiene un significado más profundo aún. Es crisis con K, pero no ese K que ustedes ya saben. Que deriva del verbo crino, que significa distinguir. Es un tiempo para distinguir. Digan conmigo distinguir, elegir y decidir. En otras palabras, juntando las dos definiciones, es un tiempo donde nos sacuden, es un shock, es algo inesperado, una crisis. Puede ser a través de un problema, a través de una pérdida, a través de un dolor, a través de amarguras, de heridas, de daño, de maltrato, cuántas cosas más. Es un tiempo que no esperás, pero es necesario que venga. Y ese tiempo de crisis tiene un propósito, que es sacar a luz lo que realmente sos. Es sacar a luz dónde está Dios en medio de tu corazón. Es sacar a luz dónde estás parado. Es sacar a luz dónde está la fuente de tu vida. ¿Cuál es tu sustento? ¿En qué te estás parando? Y teniendo esa claridad, podés distinguir entre lo bueno y lo malo. Podés distinguir en lo que hay que cambiar y en lo que no hay que cambiar. Podés distinguir si estás sufriendo una crisis matrimonial. ¿Cuáles son las cosas que hay que ajustar? Si estás viviendo una crisis económica, podés distinguir dónde está el problema. Y no solo eso, sino que tenés la oportunidad en las crisis de elegir. Digan conmigo elegir. Pero también de decidir. Las crisis que traen crecimiento son cuando decidimos conforme a la voluntad de Dios. Pero hay crisis cuando nosotros no tomamos las mejores decisiones que nos llevan a caminos equivocados. Y parece que estamos envueltos en una crisis y no podemos salir de ella. Es por eso que vamos a ir a la palabra de Dios. Yo te animo a que abras tu Biblia, que enciendas tu Biblia en el libro de Hebreos.
capítulo 2, versículo 10, y te detengas ahí. Porque Dios habla sobre la crisis. El escritor de Hebreos le habla a un pueblo, le habla a la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento? Bueno, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser seguidor de, en este caso de Cristo. Significa alguien que sigue las huellas de Cristo. Entonces la iglesia estaba pasando por crisis. Digan conmigo, crisis. Era la primera iglesia, era la iglesia primitiva. Y ellos también estaban pasando por crisis. Estaban siendo esclavos de un imperio romano. Había crisis política, había crisis cultural, había crisis social, había crisis económica, había crisis religiosa. Y en medio de esa crisis, los cristianos estaban siendo perseguidos. Muy parecido a nuestros tiempos, ¿o no? Entonces, dentro de todo eso, el escritor de Hebreo escribe a un pueblo para traer ánimo. Digan conmigo, ánimo. Porque la palabra de Dios tiene ese propósito, ánimo, fortaleza, claridad para que decidas con sabiduría. Y es ahí donde el escritor de Hebreo podemos ver el propósito de Dios en medio de las crisis. Y vamos a ver 2 puntos. Digan conmigo 2 puntos. ¿Cuál es el primero? Vamos a ver la crisis versus el crecimiento de Jesús. Ese va a ser el punto número 1. Y el punto número 2 va a ser la crisis versus el crecimiento nuestro. Por eso vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dirían algunos en la Santa Reina Valera 1960, que dice así: porque convenía, hablando de Jesús, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿por qué dice por? Más fuerte, por al autor de la salvación de ellos. Es decir, que necesitaba ser perfeccionado Jesús, pero el instrumento de la perfección en la Biblia significa ser completo, ser maduro, llegar a la estatura de tu propósito. Dios usó la aflicción, Dios usó eso para poder perfeccionar a Jesús. Cuando hay crisis, hay aflicción. Decí conmigo eso, cuando hay crisis hay... ¿Qué significa aflicción, Agustín? Significa afligir, apretar a alguien, presionar. Me siento presionado. Estoy en pruebas. Muchos me han dicho eso estos días. Me siento probado. Es presionar a alguien. Es como cuando presionamos la naranja para que salga lo que hay. La pregunta es: ¿qué hay adentro de tu vida? Aflicción significa también tristeza, pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor, desconsuelo, consternación y vivir sin sabor. Ahora me gusta cómo lo dice la PDT, la palabra de Dios para todo. Vamos a la otra imagen. El mismo versículo en la PDT dice así: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar, es decir, hacer crecer al Hijo de Dios, a Jesús, por medio de él. Porque Él es quien lleva a todos nosotros a la salvación. Cuando hay crisis, hay sufrimiento. Decí conmigo eso, cuando hay crisis, hay sufrimiento. No hay manera de escapar de eso. Ahora, sufrimiento, ¿qué significa? Padecimiento, dolor, pena, angustia, daño, tortura, dolencia, malestar, achaque. Esa palabra no la escuchaba hace mucho de mi abuela. Le preguntaba, abuela, 101 años tiene mi abuelita. ¿Cómo estás, abuela? Estoy media achacada, me dice. O dice también, como tomar un trago amargo. Eso significa sufrir. Ahora, Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos sigue con la misma línea de este tema. Vamos a la otra imagen y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin... ¿Qué significa eso, Agustín? Que Jesús vivió todas las crisis que estás viviendo. Que Jesús vivió todas mis crisis. Que Jesús no pasa por alto y no es que no experimentó lo que estás viviendo. Jesús dice que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y ahora Hebreos 5:8 dice en la versión PDT, avanzamos, dice, a pesar de ser su hijo, es decir, ser hijo de Dios, aprendió, ¿qué dice ahí? A obedecer. Vamos, iglesia, ¿qué dice? Aprendió a obedecer. Por medio de todo lo que... Yo me preguntaba, él siempre fue obediente. Jesús nunca fue desobediente. ¿Cómo es que aprendió a ser obediente? ¿Cómo que aprendió obediencia si él era obediente? Por medio de lo que sufrió. Escucha, iglesia, ¿cómo puede ser? Porque aunque Jesús era el Hijo de Dios, él tuvo, escucha, iglesia, él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer, cuando obedecer implica sufrimiento. Porque hasta ahí Dios nunca había sufrido. Dios se hizo hombre para experimentar el sufrimiento. Y a pesar de la crisis del sufrimiento y el dolor, Él fue obediente. Diga conmigo, obediente. Él tuvo que aprender obediencia cuando hay aflicción. Jesús nunca nos mintió. Él dijo, en este mundo tendréis. Mientras estemos acá vamos a sufrir. Por eso este es un mensaje contrario al pare de sufrir. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, vos querés ser cristiano, tenés que seguir las huellas de aquel que fue sufrido, aquel varón, dice Isaías, ¿qué dice Isaías 53? Escucha, Isaías dice, Jesús es un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Por qué pensamos que nosotros no vamos a sufrir o tener aflicciones o pasar por crisis? Si Jesús tuvo que sufrir siendo perfecto, ¿por qué nosotros siendo imperfectos vamos a pretender saltearnos la materia del sufrimiento? Ahora, este hermoso motivo de que Él es experimentado en sufrimiento, es por eso que el bendito Hijo de Dios llamado Jesús se puede identificar con tu dolor y el mío. Se puede identificar con tu crisis y la mía. ¿Saben por qué, iglesia? Porque obedecer duele. Decirle al que tenés a tu lado, obedecer duele. Negarte a ti mismo duele. Llevar tu propia cruz duele. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su propia cruz. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Están seguros? ¿Cuántos quieren tomar su propia cruz? Ahí bajaron los amén. Vámonos, ¿cuántos quieren tomar su propia cruz? Obedecer duele. Hacer morir la carne, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a Efesios, a Corinto. Hagan morir el viejo hombre. Ya no sirve. Tiene que haber un cambio cuando yo me encuentro con Cristo, cuando soy cristiano, a pesar del dolor. El dolor, la crisis, el sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es? Ya lo sabemos. Es ser más parecido. Lo hablamos. Ser más parecido a Jesús. Que yo me parezca menos a Agustín hoy y que me parezca más a Jesús. Que mañana yo me puedo humillar y parecerme menos a Agustín, pero más a Jesús. Cuando la obediencia nos duele, crecemos. Cuando la obediencia me duele, es síntoma que estoy creciendo.
Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde está la clave de Jesús para enfrentar la crisis y crecer, para ser exitoso en cada crisis que vivió? ¿Dónde está la clave, Agustín? La clave es, escucha esto, escríbelo ahí, es que en cada una de las crisis Jesús fue al Padre. Lo voy a volver a decir. En cada una de sus crisis Jesús fue al Padre. No buscó ayuda en otro lado. Él fue al Padre. En todas las crisis de Jesús, en la Biblia están registradas 25 oraciones de Jesús. En su bautismo, la mañana antes de ir a Galilea, antes de empezar su ministerio, antes de ser tentado, oró y ayunó 40 días y 40 noches. Antes de sanar oraba, como era de costumbre oraba, dice la palabra. Antes de caminar sobre el agua estaba orando. Mientras curaba a un hombre sordo oraba. En la transfiguración estaba orando. En el regreso a los 70 estaba orando. Solo voy a mencionar algunas. Jesús le dijo a sus discípulos que oraran al Padre en su nombre y prometió que el Padre Celestial contestaría cada una de sus oraciones y necesidades. Y para cerrar esto de la oración, antes de la cruz del Calvario hubo un Getsemaní. Antes de la crisis de que pasó Jesús, hubo un Getsemaní. Vamos a ver esta imagen, porque esto no es menor. ¿Cómo superó las crisis Agustín? Ya vamos a ir a nosotros. ¿Cómo hizo Jesús para superar cada una de sus crisis? Él es nuestro ejemplo. Soy cristiano porque lo sigo a Él. No sigo a un pastor, no sigo a un líder. Sí me sujeto, sí soy parte de una iglesia local, pero yo lo sigo a Cristo. ¿Qué hacía Jesús para ser exitoso, para no dejar de crecer en cada problema, en cada dificultad, en cada una de las crisis que puedan venir a mi vida? Él oraba, Él iba al Padre. Y en la peor de sus crisis, cuando Él decía, mi alma está tan triste hasta la muerte. Y era tanto el dolor, ¿por qué? Porque ese es el momento de la victoria. La cruz fue una consecuencia de este momento. Porque en ese momento estaban todas tus crisis, todas mis crisis y todas las crisis de la humanidad sobre el cuerpo de Cristo. Y Él no quería pasar por la crisis. ¿Cuántos quieren pasar por una crisis? Levánteme la mano. Tengo un par acá para dar. Jesús no quería pasar por esa crisis. Pero Él aprendió a ser obediente. Digan conmigo, obediente. Decirle al que tenés a tu lado, hay que ser obediente. Sí, mi amor, dicen algunos los que tienen al lado. Ahora, si el perfecto Hijo de Dios tuvo que pasar por crisis, digan conmigo crisis. Para alcanzar crecimiento, dijimos que crisis es crecimiento y plena madurez. ¿Cuánto más nosotros que estamos llenos de impureza e imperfección? Por eso el punto número 2 de este mensaje es crisis versus crecimiento nuestro. Miren, estas imágenes no están puestas porque sí. Jesús, ¿cuál era la clave del éxito? Iba al Padre. Para ir al Padre, gracias a eso, Él pudo soportar la crisis de las crisis, el dolor de los dolores, el sufrimiento de los sufrimientos, gracias a un Getsemaní. Si nunca hubiese existido un Getsemaní, nunca hubiese existido una cruz y mucho menos una resurrección. La clave de pasar cada crisis con éxito sin dejar de crecer, por más que viva lo que viva, está ir al Padre.
La pregunta es, ¿dónde estás yendo cuando estás en crisis? ¿A quién le abrís tu corazón cuando estás en crisis y en problemas? ¿Dónde depositas la esencia de tu corazón? ¿A quién le estás abriendo tu corazón cuando estás en medio de la crisis? ¿Vas al Padre? ¿O estamos en crisis económica y vamos a pedir otro préstamo? ¿O estoy en una crisis matrimonial y solamente voy a hablar a mis amigos o a mis amigas mal de mi esposo o de mi esposa? ¿Estás en una crisis con tus hijos? ¿A quién le vas a hablar? ¿Buscás gente que te lleven a un Getsemaní? ¿O tratás de olvidarte de los problemas y vas a buscar placeres de este mundo? Con todo respeto lo digo. Cuando hay un Getsemaní, hay sufrimiento. Pero el Getsemaní te ayuda a soportar el dolor, la prueba, la crisis, la dificultad. Y después viene lo que Dios quiere que haya en tu vida. En el caso de Jesús fue la resurrección. ¿Vamos a buscar al Padre cuando estamos en problemas? Si hay alguien que busca a Dios cuando hay problemas, crisis, dificultades, viene un gozo. Esto lo dice Santiago 1, verso 2. No te voy a hacer cantar, Mateo. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. No podemos experimentar esto porque no está aquello. Y lamentablemente estamos acá. Y no podemos salir de acá porque todavía no hicimos eso. Cuando hagamos eso, cuando vayamos al Padre, esto se acaba y empieza a vivir un gozo que nadie puede explicar. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso a Dios por eso? Escucha, iglesia, la mano de Dios, la mano de tu Padre, a cual tenemos que buscar en cada crisis, la mano del Padre, la mano de Dios, nunca provocará una lágrima innecesaria en tu vida. La mano de Dios nunca provocará una lágrima innecesaria en tu vida. Romanos 5:13 en adelante dice en la versión PRT, dice, pero hay más. Le dice Pablo a los romanos, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos... ¿Cómo es eso, Agustín? Sí, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan ¿a qué? Si tenemos paciencia, dice, nuestro carácter se... Y con un carácter así, un carácter fuerte, alguien que no se quiebra en la debilidad, dice, nuestra esperanza, ¿qué pasa? Nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza, dice, no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha sido derramado, el amor de Dios, ¿en quién? En nosotros. Entonces acá hay un montón de cosas, se puede hacer una prédica de todo esto, pero lo que quiero resaltar es que hay un propósito en las crisis. ¿Cuál es ese propósito? Que crezcas. Que seas más parecido a Jesús. Que tu carácter sea fortalecido. Que tu esperanza aumente. Y que experimentes el amor de Dios que fue derramado en vos. Decir al que tenés a tu lado, el Espíritu Santo está en vos. Podés pasar, Mateo, ya. Miren Santiago 1, verso 2. Por eso sube Mateo. Santiago 1, verso 2 lo cambié en la NTV para que no caigamos en la canción. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de ¿qué? Cualquier tipo de crisis. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esto no tiene sentido, Agustín. ¿Cómo me voy a alegrar cuando viene un problema? Imagínate que estás manejando en la ruta con tu esposa, con tus hijos, y te aparece de golpe un cartel así. ¿Qué dice ahí? Vos vas feliz tomando mate, tus hijos riéndose. Y este dice,
crisis. Esta es la idea que da Santiago. La idea en el original que da Santiago sobre este versículo es esa. Es que vos estás lo más bien y de golpe, ¡pum!, te vino un problema. Te vino una dificultad. ¿No lo entendés? ¿No le encontrás propósito a eso? ¿Cómo puede ser? Miren, para traer más luz voy a ir a otro versículo en el Antiguo Testamento. Vamos al otro. Jeremías 48:11 dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. Me costó muchísimo encontrar una foto de Moab y bueno, tuve unos contactos ahí. Y Moab dice que estuvo quieto desde su juventud. No tenía problemas, nunca tuvo una crisis. Y sobre su sedimento ha estado reposado. Dice, y no fue vaciado de, ¿qué dice? De vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, nunca tuvo una crisis, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha. ¿Qué quiere decir todo esto, Agustín? Bueno, en aquella época, para refinar un vino, se lo ponía en una vasija. Se lo dejaba un tiempo y lo que no servía iba al fondo. Eso se llama sedimento. A un cierto tiempo se lo tenía que pasar a otra vasija, delicadamente, para que el sedimento que fue abajo quede en esa vasija, pero se purifique en otra. Y al tiempito tenía que ser pasado a otra vasija. Y al tiempito tenía que ser pasado a otra vasija. A medida que el vino iba pasando de vasija en vasija, el vino era más puro. Si no entendés lo que te está pasando, ¿sabés qué es lo que te está pasando? Dios te está pasando a otra vasija. Si vos no entendés lo que te pasa hoy, es que Dios te está pasando a otra vasija. Porque tu aroma tiene que cambiar y tu sabor tiene que cambiar. La pregunta es, ¿qué aroma estás dando? La pregunta es, ¿qué sabor estás teniendo en este tiempo? ¿Tu olor emana al fruto del Espíritu? La gente dice, veo algo en vos diferente. ¿Sos una persona que hace las cosas diferentes, no como el montón? La pregunta es, ¿qué tipo de vino querés ser? ¿Un vino barato o un vino refinado que viene en caja y que tiene un valor alto porque fue comprado por una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario? Necesitamos, iglesia, pasar de vasija en vasija. Es que Dios te quiere cambiar de vasija. Y no podemos terminar el año así. Tenemos que ser pasados a otra vasija. Porque los frutos que diste hasta ahora, con todo respeto te lo digo, iglesia, ya no sirven. No lo digo yo, lo dice Juan 15. Vamos a otra figura. Juan 15 dice, es importante, iglesia, que ustedes se mantengan, ayúdenme los que saben, en la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién es? No escucho. Ahora, eso es lo más importante, mantenerte en Cristo. Pero lo segundo más importante de Juan 15 es que el Padre te va a podar. Es el labrador. Si vos querés permanecer en la vid, tenés que aprender a ser podado. Decí conmigo, podado. Y cuando te podan, duelen. ¿Algunos fueron al peluquero o fueron a ser podados? ¿Y por qué te poda el Padre? O vamos a volver atrás. ¿A quién poda el Padre? Al que está dando frutos. Al que no da fruto es desechado. Al que está dando fruto el Padre lo poda. Nuestro pastor predicó, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Los distintos tipos de tierra y los distintos tipos de fruto. Daban fruto al 30, daban fruto al 60 y al
100 por 1. Si en el 2024 vos diste fruto al 30, volveme a la imagen anterior, por favor, Lucas. Si vos estabas dando fruto al 30, vos decís, Agustín, qué pesimista viniste hoy. No. Ser cristiano se trata de esto. ¿Sabés cómo te va a recibir el año? No, yo no vengo más a esta iglesia. Porque yo quiero que me hablen que todo va a estar bien y que... No, en el mundo vas a tener crisis. Porque somos imperfectos, estamos rodeados de personas imperfectas y nos vamos a equivocar. Nos vamos a dañar. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Ahora a mí me toca ir a la palabra, ir al Espíritu, ir al Padre para tener éxito en cada crisis. Esa es mi tarea. Y tengo un ejemplo perfecto que es Jesús. Entonces, el que dio el 2024 30% de fruto, 2025 te espera una crisis. Porque hay un propósito, que seas refinado. Y el 2025 des 60% de frutos. Y el que está dando 60% de frutos hasta ahora, el año que viene te espera crisis para que dé fruto al 100 por 1. Y déjame decirte, iglesia, que vale la pena dejarse podar. Lo voy a volver a decir, vale la pena dejarse podar. Ponete de pie por un instante. Cerrá tus ojos ahí por un momento. Todavía no terminé, pero cerrá tus ojos. O sea, Agustín, que vos me estás diciendo que, con tus ojos cerrados, me estás diciendo entonces que el sufrimiento trae crecimiento. No necesariamente. Todos vamos a pasar por crisis, sufrimiento, dolor, todos. Pero no todos crecen en medio del sufrimiento. ¿Quién es el que crece? Depende de cómo reaccionás ante ese sufrimiento. Depende a dónde vas cuando estás en crisis. Depende quién es la fuente de tus soluciones en medio de tus problemas. Si existe Getsemaní en tu vida, probablemente tengas éxito. Probablemente no, perdón. 100% seguro que vas a tener éxito en medio de tus problemas. Pero ¿qué va a determinar que crezca? Es cómo enfrentar la crisis. Y por eso Dios inquietaba en mi corazón y me decía, Agustín, ¿cómo querés? Si vos tuvieras la posibilidad de que la iglesia termine de una manera, ¿cómo sería? Y yo le decía, llena de propósito, llena de fe, llena de ánimo, sin dolor, sin tristeza, llena de gozo, de alegría. Y Dios me habló esta palabra. Y yo le decía, Señor, pero no entiendo, si yo lo quiero animar, ¿por qué le voy a hablar de la crisis? Porque al que aprende a entender que Dios nos trata y el camino del cristiano, del crecimiento, se llama crisis, ese va a tener éxito. La forma que tú reacciones a la crisis es lo que va a hacer la diferencia. Escucha, entre una vida amargada y una vida llena de gozo. Yo no quiero ser de los amargados. Yo quiero ser de los que están llenos de gozo. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Y Hebreo hace una exégesis hermosa de lo que significa Cristo, de su supereminente grandeza, de que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, que toda ley, que toda letra de hombre. Jesús es lo mejor, Jesús es la solución para tu crisis. Jesús es la solución a tu sufrimiento, a tu problema. Y el escritor de Hebreos termina con este tema diciendo así, escucha iglesia, con tus ojos cerrados, ahí dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, que es Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir eso? No te vuelvas atrás. No vuelvas al pasado. Significa mantenerte firme a pesar de los problemas. Significa seguir adelante a pesar de la dificultad, del dolor. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina diciendo, entonces, acá está la solución a tu crisis. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la PDT dice así, entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Escucha, allí recibirás su compasión y su bondad para ayudarte cuando lo necesites. Yo no sé cómo querés terminar el año, pero yo quiero terminar el año. Estamos a unos domingos de terminar. Yo quiero terminar el año yendo al trono de la gracia. Cerra tus ojos ahí donde estás. Pueden pasar los músicos.